La Edad Media comprende el período transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos historiadores establecen su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales, y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este periodo, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina. Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la Iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. Los intercambios comerciales eran poco comunes, y había un motivo para eso: la inseguridad en los caminos y en las rutas marítimas. Por los asaltos había mucho temor de trasladar mercaderías. Por eso el comercio de larga distancia estaba interrumpido y solo se mantenían los intercambios entre aldeas cercanas. Y la escasez de la moneda por esos tiempos hizo que volviera esa costumbre del trueque. En cada feudo o señorío, los campesinos producían lo necesario para su subsistencia y también para pagar los tributos que les exigían sus señores. Entre los siglos XI y XIV se produjeron en Europa transformaciones económicas y sociales que impactaron en el orden feudal. Hubo grandes cambios, resurgieron el comercio y las ciudades, y se fortaleció un nuevo grupo social, la burguesía urbana. Todo esto caracterizó a la Baja Edad Media a partir del siglo XI. En las ciudades, la burguesía dedicada al comercio y a la producción de artesanías fue conociendo e imponiendo otras realidades, culturas y formas de vida. En principio fue una sociedad feudo-burguesa, es decir, los grupos de personas que se establecían en burgos y que convivían con elementos de la tradición feudal y las nuevas costumbres de la burguesía. A partir del siglo XI, la sociedad feudal cambió definitivamente.
Fue muy importante que se detuvieran las guerras, porque con el fin de las guerras se redujo la altísima mortalidad de los siglos anteriores, y esto, sumado al aumento de los nacimientos, produjo en el este de Europa un gran incremento de la población. También surgieron nuevas técnicas para el trabajo agrícola. El uso del molino, que vos comentabas, Ernestina, produjo un gran cambio porque aumentó la producción y también liberó mano de obra, que comenzó a dedicarse a otras actividades. Los campesinos que se instalaron en nuevas tierras gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos. Y los siervos, aunque no tuvieron libertad total, al menos pudieron disponer de sus bienes. Para transformar las nuevas tierras en aptas para el cultivo, se talaron árboles y se desecaron pantanos. Comenzó a usarse el arado con ruedas, que permitía remover la tierra a mayor profundidad, y el caballo reemplazó al buey como animal de tiro. La Baja Edad Media se caracterizó por el crecimiento masivo de las ciudades en Europa. Cuando la paz devolvió la seguridad, algunos lugares como los cruces de caminos, las viejas ciudades romanas, las abadías, los castillos feudales o los centros de peregrinación sirvieron como centro para que muchas personas fueran a intercambiar productos. Así comenzó a darse una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. También comenzó la costumbre de que los mercaderes llegaran a las ciudades cuando se organizaban ferias para comprar y vender variedad de productos. Los primeros mercaderes eran vendedores ambulantes que viajaban por los caminos en carromatos llevando sus mercancías. Por sus aspiraciones y sus conductas se diferenciaban de los nobles y clérigos de la época que vivían de rentas de la tierra. Los mercaderes obtenían beneficios con los productos exóticos que traían de Oriente en sus propios barcos. Las iglesias y los castillos contaban con una cantidad de personas vinculadas con ellos, pero la mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. El área mercantil incluía bodegas, hospedajes y tabernas. En la ciudad había una región artesanal, la que estabas viendo en el plano, Ernestina, dividida de acuerdo a cada oficio, y cada uno de estos tenía su propia calle en la que se desarrollaba esa actividad. Para los mercaderes y los artesanos, el trabajo y la vida familiar se entremezclaban. Enseñaban sus oficios a sus hijos, esposas y aprendices, y sus hijos podían ser a su vez aprendices de otros artesanos o mercaderes. En el siglo XIV, el sistema feudal atravesó una profunda crisis y hubo varios factores como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental.